Bienvenida, querida Working Mom, a un nuevo episodio. Este episodio se llama Que me parta un milagro, experiencia de una Working Mom. Vamos a tener, como siempre, un testimonio, pero antes de presentar a nuestra invitada, vamos a darle la bienvenida a Nati Marino. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Vero, muy bien por aquí. Bienvenido a todos los oyentes que nos están escuchando desde diferentes países, desde diferentes horarios. Y vos dijiste, tenemos un testimonio hoy muy especial, con una historia que realmente es inspiradora, porque es voz para muchas otras madres que están pasando situaciones similares o que la pasaron y que todavía no hicieron ese cierre de ese proceso, ¿no? Porque son como pequeñas cicatrices que se van a veces abriendo y está bueno poder darle voz. Así que vamos a estar conversando con Maru Pesushi. Ella es licenciada en Administración y activista de la fertilidad. Transitó un largo camino para poder convertirse en mamá y a través de diferentes recursos y mucho amor nos va hoy a contar su experiencia en primera persona, totalmente inspiradora. Te damos la bienvenida, Maru, a este espacio. Muchas gracias por estar acá. No, chicas, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a bucear esta mezcla de trabajo, deseo, maternidad, todo, ¿no? Que viene todo de la mano. Para empezar, Ok. me parece que está bueno, siempre les pedimos a las personas que se suman a este espacio a que nos cuenten en primera persona un poquitito de vos en este caso, ¿no? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicás? ¿Mamá de quién? ¿Cuántos años tienes? Muy bien, bueno, yo soy Maru, tengo actualmente 39 años, soy licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires, me recibí ya hace un montón, este, y bueno, desde hace más de 10 años trabajo de manera independiente, hago consultoría más que nada en recursos humanos, y bueno, la verdad que es una linda forma de ejercer la profesión, y sobre todo, muy subrayado, cuando sos mamá. Yo soy mamá de Anabela, ella tiene 8 años, cumplió hace muy poquitito, eh, y bueno, tiene 8 años, pero si yo tengo que sumarle, tiene como casi 15 porque la empezamos a buscar hace muchos años. Bueno, 15 fue, sumé demasiado, ¿no? Bueno, casi, porque fueron casi 5 años de buscarla. Así que, nada, digamos, esa sería como la introducción muy amplia de nuestra historia. Entrando un poquito en tema, yo te vengo siguiendo en las redes ya hace un tiempito largo. Contanos un poco cómo fue tu camino para convertirte en mamá. Bueno, la verdad que nosotros empezamos a buscar después de casarnos con quien yo siempre presento como marido, Juan Pablo, que tiene un año más que yo. Bueno, nos casamos y la verdad que tenemos el proyecto de familia con hijos desde siempre, ¿no? Venimos de familias muy tradicionales los dos. Y bueno, nada, sabíamos que era bastante ordenada la cosa. Yo ya me había recibido en la universidad, nos habíamos casado y bueno, era como el plan, que sigue un poco el tema del mandato social, ¿no? Pero realmente era un deseo que teníamos los dos, que era poder tener hijos. Y la verdad, cuando empezamos a buscar, creímos que esto era pan comido, ¿no? Porque toda la vida nos enseñan a cuidarnos del embarazo no deseado. Y vos decís que, bueno, cuando ya se eliminan las barreras de protección, el sistema debería darte como fruto un hijo. Y bueno, nosotros empezamos a ver que no llegaba. Y en mi caso, para nuestra suerte, yo soy bastante ansiosa. Y mi ginecólogo me decía, bueno, hay que esperar un año, dentro del año deberían poder embarazarse. Y yo a los 6 meses ya estaba, digamos, harta de esperar. ¿Por qué voy a esperar un año si quiero un hijo ahora? Decía. Y fuimos a consultar de vuelta con mi ginecólogo, que bueno, decía que mis estudios de rutina daban normales, que bueno, si estábamos tan ansiosos, que fuéramos a ver a un andrólogo, que es una especie de ginecólogo para ellos, cosas nuevas íbamos descubriendo. Y bueno, fue con el andrólogo que lo mandó a hacer el primer espermograma a él que nos dimos con el primer diagnóstico, que bueno, fue poner un poco el nombre al cuco, ¿no? Porque soy ansiosa y un poco pesimista, yo sabía que algo estaba pasando, lo presentí, y bueno, cuando vi los resultados de ese primer programa nos dimos cuenta de que algo no estaba funcionando bien, o de la manera en la que debería funcionar. Y bueno, y ahí arrancó fue como ir dando de a poquito un paso adentro de un mundo completamente desconocido, ¿no? Que era esto, como de repente, durante tantos años me cuidé del embarazo no deseado porque un hijo iba a arruinar todos mis proyectos, y ahora que queremos tanto, no se podía dar de la forma tradicional, ¿no? Y bueno, y así fue esto que empezamos con los estudios, las consultas, y se abrió un nuevo mundo que también nos transformó y nos atravesó como personas, como pareja los dos. Maru, en esto que estás contando, nombraste tu ansiedad, nombraste tu pesimismo, que te llevaban por diferentes caminos y seguramente apareció la incertidumbre. Cuando es este diagnóstico, cómo lo afronto, cómo lo afrontamos, qué me pasa a mí, qué le pasa a él. Em, ¿Qué recursos en ese momento utilizaste para seguir adelante? Bueno, en realidad es cuando vos empezás a buscar un hijo y no llega, yo creo que el segmento del tiempo transcurre en el ciclo femenino, o sea, vamos de menstruación a menstruación las mujeres. Entonces, eh, es como que vivís
28 más o menos días de incertidumbre, miedo, estrés, esperanza, deseo, ilusión, que sí, que no. Y, y eso creo que fue, digamos, el primer gran desafío, ¿no? Porque realmente es una montaña, o sea, te metes dentro de una montaña rusa emocional y es muy, la vorágine es tremenda, porque pasás por todos los estados en muy poco tiempo. Y al principio, no sé, yo sentí, en mi caso particular, veía todo nublado, o sea, yo no entendía bien lo que me estaba pasando. Ahora yo hablo, después de 10 años de experiencia, con una claridad, un nirvana alcanzado con respecto a este tema, que bueno, decís, wow, la tiene re clara así, pero yo al principio no la tenía nada clara. Y lo primero que me dio miedo fue cuando, mira, si seré controladora, yo el resultado del programa me llegó a mí primero, porque yo había puesto mi mail para que lleguen a mi casilla primero. Y cuando vi, que no soy médica, menos andróloga, pero sí entiendo algo de números, ¿no? Entonces cuando vi los porcentajes y las proporciones, dije, esto no puede estar bien. Y iba a ser yo la que le iba a dar la noticia a él. Y la verdad es que yo, si bien estábamos hacía muchísimos años juntos, yo no sabía cómo él iba a tomar esta situación, cómo iba a repercutir en su masculinidad, porque viste que todo lo que tiene que ver con el órgano reproductor masculino es como que está ligado a su figura como hombre. Y la verdad que nunca lo habíamos hablado, porque aparte hay una presunción de que si era un problema para concebirlo, trae la mujer. Entonces, decir, bueno, ¿cómo, cómo se lo digo? ¿Cómo lo va a tomar? Y creo que la primera ficha que me cayó así como muy fuerte fue eh, hacerle entender por sobre todas las cosas que este es un problema de los dos, que es independiente de quién tenga el diagnóstico, ¿no? Porque el deseo lo tenemos los dos. Y, y bueno, yo con mucho temor, cuando llegó, me acuerdo de trabajar, le dije, mira, llegó el resultado del espermograma y no están bien, o sea, entonces, digo, yo no entiendo mucho, pero bueno, mirá, estos porcentajes no están bien las proporciones. Y para mi sorpresa, él me dijo, bueno, saca turno porque soy yo la que se encarga de todo eso, ¿no? Y saca turno con el andrólogo, vayámoslo a ver y veamos qué nos dicen y hagamos lo que tengamos que hacer. Y eso a mí me dio como me liberó, ¿no? Porque no hubo que luchar contra ningún prejuicio que él se haya construido en torno a esto también. Entonces dije, bueno, esto va a venir allanado. Pero para mí era todo como un túnel, una cueva negra que no sabía dónde me estaba metiendo, porque realmente eh, no sabíamos para dónde ir. Y bueno, ahí fue cuando este andrólogo nos derivó a una clínica de fertilidad, porque nos decía que si bien se necesita un espermatozoide para que fecunde el óvulo, él tiene varicocele bilateral con una telasospermia, eso quiere decir que los espermatozoides tienen que tener una forma característica para poder fecundar el óvulo y los de él estaban como deformes, tienen cabeza deforme, flagelo deforme, o sea, todas las partes del espermatozoide no estaban bien, incluso el ADN que llevan adentro de los espermatozoides tampoco estaba bien, pero bueno, se necesitaba uno bueno que fecunde. Entonces, no nos dijeron que no nos podíamos quedar embarazados de la manera espontánea, pero que bueno, que era medio difícil. Entonces ahí fuimos a una clínica de fertilidad y me empezaron a hacer estudios a mí. Y ahí empezaron a descubrir que yo no estaba tan bien como parecía. Apareció un síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy habitual en las mujeres, que no necesariamente genera infertilidad, eh, pero bueno, tampoco ayuda, digamos, al cuadro con el varicocele de él. Y, y fue un proceso, lo que yo te digo, en esos primeros 3 años, yo creo que lo único que hice fue aprender, porque era una cosa nueva tras la otra, era un estudio nuevo atrás del otro. Miren, hace un tiempo atrás, hace bastante, ya pone 2 años, leí una nota que había escrito una médica, que hoy en día hablo con ella y tenemos buena onda, pero en su momento me cayó terriblemente mal, porque decía que los tratamientos de fertilidad pueden ser un poco invasivos, pero que todos los estudios previos no son nada invasivos. Y yo lo primero que me hice fue una estereoserpingografía, que fue básicamente, yo lo relato en el libro que después vamos a hablar, que fue como ser un pollo al espiedo, porque me iban tirando líquido de contraste en el útero y me iban haciendo, digamos, girar de un lado al otro mientras me iban sacando radiografías para ver si mi útero y mis trompos estaban permeables y qué sé yo. Y eso fue una situación de estrés. O sea, a mí me habían dicho, tomate un Ibupirac antes de ir por si tenés alguna molestia. Me tendrían que haber dado un Alplax antes de ir, porque realmente, o sea, estaba con un tipo entre mis piernas tirándome líquido mientras giraba. La verdad que fue todo bastante bizarro. Y digo, entonces no hay ninguna cuestión de que no es invasivo, es totalmente invasivo. Pero bueno, a uno le gana el deseo, ¿no? Maru, en este proceso que duró ¿cuánto? ¿5 años? El Sí. proceso de búsqueda. ¿Cómo llevaron? No sé si lo contaron a su entorno más inmediato, si estaba era un tema silenciado, si contaste o no con apoyo, porque hace 15 años era un tema, si hoy sigue siendo a veces medio tabú, 15 años atrás mucho más. Mm. Sí, lo primero que nos pasó fue que cuando decidimos buscar el embarazo, lo primero que me imaginaba yo era dando la noticia, ¿no? A mi familia. Tipo, estamos embarazados, qué sorpresa! Y pasar de dar esa noticia a estamos buscando un embarazo, pero tenemos ciertas dificultades, o sea, era bastante raro. Y al principio costó mucho, al principio éramos él y yo nada más hablando de este tema. Este, y fue en el momento en el que fuimos a la clínica de fertilidad y nos dijeron que teníamos que acceder a los tratamientos que ahí fui a mi mamá.
y le conté, y me acuerdo que fue una conversación por teléfono. Y me acuerdo que yo lloraba, lloraba, lloraba. Y ella, claro, en el shock de la noticia que estábamos buscando, y en el shock de la noticia que encima no podíamos, y en el shock de la noticia que teníamos un diagnóstico de Juan Pablo. Y todo eso era como, no sé cómo hizo para sostenerme, darme aliento, darme esperanza, todo junto en una llamada por teléfono. Y obviamente se enteró mi papá, obviamente. Eh, y después, un poquito más adelante, me empecé a abrir con mis amigas, pero yo creo que fue bastante escalonado porque lo que me pasaba era que cuando hablaba con alguien de este tema, eh, hay una tendencia a minimizarlo, ¿no? Como decir, bueno, tranqui, ya se les va a dar, tranqui, relájate. Nosotros nos reímos, ¿no? Pero la indicación de, Comprate un bueno, bueno, se perro, van de ¿no? Que vacaciones. dicen, comprate un perro para calmar la ansiedad. Total, comprate un perro, estás muy ansioso, tu problema está acá en la cabeza, váyanse de vacaciones, Cuando te relaje, llega. cuando te relajes, que exacto. ¿Qué pasó? Porque al principio yo le decía, pero yo al principio estaba muy relajada y no llegó, o sea, no tiene nada que ver. Desde ya que las emociones interfieren, somos un ser integral, pero bueno, hay, digamos, la hipótesis queda desterrada en los primeros meses de búsqueda, ¿no? Em, También hay un y bueno, me punto, costaba. también hay un punto, y honesto, de que a veces nos pasa de la necesidad de querer controlar que las cosas pasen. Digo, por ahí, para quienes tenemos esta tendencia de querer tener todo bajo control, creemos que la fertilidad puede entrar en este plano de, bueno, si yo puedo lograr esto, también lo puedo lograr. Pero cuando, a mí me pasó que cuando vos entendiste, cuando yo entendí en este punto, ¿no? Que hay un punto de azar de la vida, de la naturaleza, de Dios, del como se lo quiera llamar, que uno ya no puede hacer nada, que es el momento de que la implantación, o sea, la ciencia puede llegar hasta el momento en que te implantan el óvulo fecundado. Después, si la implantación se da o no se da, ya es obra de, no sé, divina, de la naturaleza, de quien sea, ¿no? Y entender que hasta ahí llega la ciencia y hasta ahí llega el punto de control, en algún punto implica que te tengas que amigar con lo imponderable, con lo no sabido, con lo que falta, con lo que no se sabe. Y eso me parece que es la ventana que permite salir del lugar de la culpa. Muchas veces, ¿no? Entender que no todo podemos controlarlo, te abre la ventana a decir, hay algo que me excede y está más allá de mí y de todo lo que yo puedo hacer. Control de emociones, todos mis controles biológicos. Esto yo lo terminé hablando con el médico y le dije, ¿la ciencia llega hasta acá? Sí, me dijo. Todo lo que venga después es obra de lo que suceda. Listo. Ese fue mi punto de soltar. Y esto me parece que es una ventana muy chiquita que abre a salir del estado de la culpa que muchas veces se llevan estos tratamientos o las búsquedas cuando no llegan como uno lo espera. Lo quería decir. No, no, totalmente de acuerdo, porque, a ver, la primera tendencia, para la gente que no sabe lo que son los tratamientos de reproducción asistida, uno empieza por lo general con baja complejidad, que es alguna pastillita o alguna inyección a la mujer, un control ecográfico de los ovarios para ver cuando estás ovulando, y después puede ser que te indiquen relaciones sexuales programadas en tal fecha, o una inseminación, que es la inyección de los espermatozoides dentro del útero de la mujer. Y después está todo lo que es alta complejidad, que es estimular a la mujer para que tenga muchos óvulos en un mismo ciclo, o sea que en vez de ovular una vez, ovulemos muchas veces, tomen esos óvulos, los saquen, los lleven al laboratorio y que ahí hagan la fertilización del óvulo dentro del laboratorio. Y que el embrión, el preembrión, se forme en el laboratorio y una vez que esté formado, por lo general hoy en día a los 5 días, lo transfieren al útero de la mujer. Y como vos decís, Vero, la ciencia llega hasta ahí. Y yo te redoblo la apuesta. Hay mucho de lo que sucede ahí que no lo entienden todavía, que no lo saben, porque bueno, la ciencia va avanzando y hoy conocemos lo que podemos estudiar y hay un montón de cosas que pasan que todavía no se sabe bien cómo funcionan, cómo se activan esos genomas. No, por ejemplo, la calidad del óvulo te lo pueden decir por lo que se ve por fuera, pero por dentro la maquinaria interna todavía no se ha estudiado en profundidad. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y como vos decís, empezar a entender esto te quita mucho peso, que es esta culpa de la que hablas, porque cuando te están haciendo una estimulación y tus óvulos no responden como esperan, vos ya te sentís fallada. Vos realmente decís, bueno, no estoy funcionando como mujer, no estoy, mi biología no está a la altura de esta situación. Y mismo cuando te transfieren un embrión y no quedas embarazada, y parece que los embriones rebotan en tu útero, y vos decís, tengo una cama elástica ahí abajo, o sea, ¿qué pasa? Y sí, te empezás a sentir como, aparte todo, y entendiendo también que la mujer lo vive diferente al hombre, porque todo pasa por nuestros cuerpos, desde la estimulación hasta el día del resultado final, todo pasa por nuestros cuerpos y lo vivimos con una intensidad que es difícil de explicar. Y como vos decís, poder empezar a entender que hay un montón de cosas que no podemos controlar, por más que nos digan otra cosa, porque hoy en estos últimos tiempos es como que tenés que comer sano, tenés que hacer ejercicio, tenés que... Entonces vos cuando empezás, no es solamente comer sano, es comer orgánico, es comer con paquetes de tal marca, de no tal otra, y que contenga tal cosa. Entonces vos te volvés loca porque ya no sabés qué más hacer y que siempre hay algo más.
siempre hay algo más. Siempre hay algo más que vos podés hacer. Entonces vos decís, ay, no hice esto. Y de repente estás diciendo, acabo de tomar un té de canela, voy a tener un aborto. Y llegás a ese nivel porque estás controlando hasta el último segundo lo que estás ingiriendo, lo que estás haciendo, y es tremendo, tremendo. Y no hay evidencia científica alguna de un montón de cosas, sino la mayoría. Entonces, lo que vos decís es súper importante, pero me parece que es clave entender de que no todo pasa por nosotros de nuestra decisión y nuestro Mara, discernimiento, ¿no? me encanta tu forma de contarlo y vamos a la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo surgió tu milagro? ¿Cómo fue tu Ah, milagro? y bueno, después de muchos tratamientos de baja complejidad, que yo digo que fueron una docena entre inseminaciones y que me manden a tener relaciones, hicimos tratamientos de alta complejidad. Y estábamos en una clínica que realmente después de varios años ya no nos gustaba. O sea, yo estaba en la puerta de la clínica después del último negativo y no quería entrar, me ponía a llorar en la puerta. Y le decía a marido, yo no puedo entrar. Y lloraba, no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Y no quería cambiarme de clínica porque sentía como que iba a perder un montón de tiempo. Y te lo cuento porque es importante también saber que eh, vos no sos, digamos, parte de la clínica, hay una historia clínica que te acompaña y que vos te la podés llevar a otro lado, porque en estos tratamientos uno se tiene que sentir cómodo. Se tiene que sentir no solamente con el médico, sino con el lugar. Y bueno, decidimos cambiar de clínica. Yo sentía que me estaban vendiendo mucha oferta y falopa, que digo, en las redes sociales, esto de estudios complementarios que en su momento no tenían ningún tipo de fundamento científico, pero que me eran ofrecidos como, no, mira que esto va a funcionar así, ¿eh? Y cuando alguien te garantiza algo en biología, tenés que salirte de ahí, porque como dijo Vero, no se puede controlar, ni nosotras, ni la ciencia todavía puede controlar todo. Entonces, cuando hay una garantía, ya hay que huir. Y bueno, fuimos a otro lugar, y creo que eso también anímicamente nos renovó mucho. Y bueno, hicimos un tratamiento de alta complejidad, de vuelta, otra entrada más a quirófano, me trajeron los ovocitos, los fertilizaron. Y uno siempre espera que haya muchos embriones, ¿no? Después de ese procedimiento, y en nuestro caso habían quedado 2 nada más para transferir, y ni siquiera en día 5 chicas, porque en día 5 es como lo mejor, eran día 3. Y mi médico me dijo, mira, la verdad que es mejor que te los transfiramos si quieres, porque, y bueno, transferímelos. Y me acuerdo que la primera beta, que es el estudio que te confirma si estás embarazada o no, fue unos días después del cumpleaños de marido. Y yo pensaba, ojalá pueda darte este regalo de cumpleaños, ¿no? O sea, y me acuerdo que esto fue muy largo, ¿no? Ya habíamos recibido un montón de betas anteriormente, todas negativas, y ese día yo estaba obviamente trabajando en casa, como les conté, y le pedí si por favor podía llegar a casa temprano porque no quería recibir ese mail o ese llamado del médico sola. Necesitaba estar acompañada. Y él cumplió, me acuerdo que tipo 5 de la tarde se abrió la puerta de casa, yo estaba mirando la tele porque no podía trabajar prácticamente de los nervios, y empecé a stalkear a mi médico. Mi médico iba a dar una conferencia ese día, no iba a estar disponible, pero yo lo estaba stalkeando y en un momento lo veo que estaba conectado. Y entonces me quedé mirando la pantalla y en un momento figuraba escribiendo. Y yo sabía que me estaba escribiendo a mí, porque seguramente él iba a recibir mis resultados antes. Y me quedé como mirando el teléfono en silencio y veo que en la pantalla sale positivo 575. Y se me corta la respiración porque me sigo emocionando. Me acuerdo que estábamos los dos en el sillón y me paré, tipo así, sacada, y lo miré con el teléfono y le decía, Posi, 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 no me salían las palabras. Entonces María me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, me mandó Posi. Y como no podía terminar de hablar, él me agarró el teléfono, me miró y dijo, positivo. Y no, fue una emoción, o sea, me sigo emocionando después de 8 años, más de 8 años. Me paré en el sillón, porque él es mucho más alto que yo, entonces me paré en el sillón, nos abrazábamos y yo sentí como que en ese abrazo como que empecé a flotar, viste, como que tenía como peso, un peso muy grande sobre mí, ¿no? Entonces cuando me dio positivo, sentí como que se liberó, como que empecé a flotar porque ya no tenía tanto peso sobre mí. Y nada, fue, digamos, muy emocionante, chicas. Pero estoy emocionada de vuelta. La estás Vamos a estar contando. todos llorando, Maru. Me parece que los oyentes, nosotras y vos también, y también es poder transmitir esto, ¿no? Las emociones que se viven intensamente como madre, el camino a la maternidad. Yo digo que la maternidad es una construcción y para bien o para mal, para quienes buscamos tanto ser mamás, es como que sentimos que no sentimos, o sea, esta maternidad se construye desde mucho antes de gestar. Es Una un relación camino tan profunda. de transformación personal donde no podés transformarte sin un otro. Y qué mejor maestro que tu hijo, ¿no? Ahora, bueno, vamos, esta historia me encantó. Me hiciste llorar. Te quiero preguntar, no sé si estaría bien preguntarte por tu segundo hijo, el libro. ¿Ese sería un segundo hijo, el libro? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a Contanos, dudas. el libro se llama Que me parta un milagro, la búsqueda de un hijo que parece inconcebible. ¿Cómo surge este libro?
Bueno, yo les había contado un poco que empecé a escribir un blog. Perdón que voy a aprender el aire, chicas, pero la emoción y todo es como que demasiado. Em, yo empecé a escribir en un blog en su momento y lo primero que te pedía el sistema de blog era ponerle nombre. Y yo era seguidora de otros blogs y que se llamaban, no sé, La búsqueda de mi maternidad, La búsqueda de mi arcoíris, El camino hacia mi bebé, todo. Y yo quería, no sé, no me representaba en mi historia de cómo lo estaba viviendo. Entonces dije, ¿cuáles son las probabilidades de que yo quede embarazada espontáneamente? Y son tan bajas como que me cae un rayo en la cabeza. Entonces, bueno, ahí surge el que me parta en vez de rayo, un milagro. Milagro como algo que es tipo improbable que pase, pero que es posible que suceda, ¿no? Y eso que yo soy agnóstica, y es loco, ¿no? Que tengan la palabra milagro, porque muchas veces me han preguntado si el libro era sobre religión, o no tiene nada que ver con eso, porque yo soy agnóstica. Es más un grito irónico, ¿no? Que me parte un milagro. Y, mm, y yo en el libro lo que hago es contar mi historia desde el principio, eh, muy detalladamente, porque mi idea era que pudiera acompañar sobre todo a esas personas que recién están empezando, ¿no? Que puedan ser atrapadas por una historia real, pero que al mismo tiempo les sirva como, no sé, como un mapa, ¿no? De lo que es esto. Y que contenga también información de calidad. Yo para eso trabajé y trabajo de investigación con médicos, con biólogos, con psicólogas. Hay un desarrollo también de información que me parecía muy importante que estuviera respaldada desde la ciencia, desde la salud del cuerpo y de la mente. Y yo digo, lo vas leyendo y no te das cuenta que vas aprendiendo, porque muchas veces me dicen, no sabía que mi cuerpo, no sé, funcionaba de tal manera, ¿no? Y está buenísimo que te aporte. Y bueno, la idea era esa. Y sí, relata, no llega a ahondar sobre la maternidad, ¿no? O sea, el libro termina con el nacimiento de Anabela. Pero bueno, deja la puerta abierta porque la maternidad es un camino de no retorno, ¿no? Te quiero preguntar la elección del nombre, si se puede, después de un camino tan largo, ¿cómo eligieron el nombre Anabela? Bueno, Anabela es un nombre que a mí siempre me gustó y, y siempre me gustó desde adolescente, o sea, desde ni siquiera pensar en tener una hija. Y lo loco de todo esto es que sabíamos, porque a él también le gustaba mucho Anabela, sabíamos que si teníamos una nena se iba a llamar Anabela, pero si teníamos un varón todavía, todavía no sabemos qué nombre le hubiésemos puesto. O sea, y es más, cuando yo quedé embarazada, yo al principio pensé que era varón. Viste que las madres muchas veces dicen, yo sabía yo me equivoqué desde entrada. Yo pensaba que era un nene. Y cuando me confirmaron que era nena, yo sabía que era Anabela. Y fue por gusto, y porque siempre me gustó el nombre. Lo que hizo Juan fue agregarle la segunda N, porque Anabela es doble N, doble L. Y como él tiene descendencia tana, quería que el nombre de su hija fuera tano nativo, digamos, de la Annabella. Bueno, hermosa historia. Ya vamos a ir cerrando, pero antes queremos saber un poquito, vos estás muy activa en redes, participás en muchas notas, tenés mucha visibilidad social y queremos saber dónde te podemos encontrar y qué contenido encuentran en tus redes. Bueno, más que nada hoy estoy en Instagram, en arroba que me parto un milagro. Y bueno, en Facebook me pueden buscar como Maru Pesushi, con doble G. Tengo también una comunidad hermosa que se llama Fertilidad en Tribu, que es un grupo cerrado para todas aquellas mujeres, porque es exclusivo para mujeres, o personas con vulva, que necesiten acompañamiento, información, o están de todas las ciudades, incluso de otros países, consultando por profesionales, estudios y demás. Y bueno, yo básicamente lo que me dedico es a darle visibilidad al deseo de la maternidad, a la búsqueda de la maternidad, a la infertilidad también, eh, y siempre intentando destrabar un poquito algunos prejuicios o preconceptos sobre esto, entendiendo cómo vamos construyendo la maternidad. eh, y bueno, van a encontrar de todo, desde notas por ahí de interés a artículos un poco más humorísticos con respecto a esto, que a veces viene tan bien poder reírnos un poco. Así que bueno, nada, está más que nada sobre eso, sobre fertilidad. ¿Y cómo podemos conseguir el libro, Maru? Bueno, muy buena pregunta. El libro está editado de manera independiente, así que no se consigue en librerías, pero se puede conseguir por Mercado Libre, por Mercado Pago o pagando en efectivo por transferencia. Se puede retirar por Palermo y bueno, cualquier consulta si me quieren hacer, me pueden escribir por privado que yo les paso todos los datos, toda la info. Para ir cerrando, si te encontraras con una futura working mom que empieza a atravesar un proceso similar al tuyo o al de muchas mujeres, ¿qué recursos, qué recomendación, qué le dirías en todo este Bueno, camino que cuando uno lo empieza es incierto, no sabes si te va a durar un mes, años, si abandonas en el camino, si seguís? muy bien. Son tres cosas. La primera es darle mucha importancia a la salud mental, que busque un espacio de terapia. No necesariamente uno tiene que tener alguna
patología, para buscar un espacio de terapia, acompañamiento psicológico. Es muy importante con psicólogas especializadas en todo lo que es perinatal o mismo en fertilidad en reproducción asistida. En segundo lugar, buscar un grupo de apoyo de acompañamiento de pares. Por eso siempre digo, fertilidad en tribu es una de las patas de esta mesa, porque conoces mujeres que están pasando lo mismo que vos y podés ahorrarte el camino y usar recursos que por ahí le sirvieron a otras personas que vos por ahí no conocías, eso está buenísimo. Y en tercer punto, no puedo no recomendar mi libro, porque creo que es una forma también de ponerle palabras a lo que a vos te pasa, a lo que vos te sientas, a lo que vos sentís, que no necesariamente es igual, pero siempre es muy parecido. eh, y además, bueno, que vas aprendiendo, vas entendiendo algunas cuestiones relacionadas a lo que tal vez tengas que hacer, o ojalá que no, pero si te toca hacerlos, darte cuenta que se puede con todo, como yo digo, no todos podemos con todo, pero todo es es un paso en este camino. Y por ahí yo al principio no sabía que me iba a poder inyectar una hormona y hoy me inyecto y bueno, eso es lo que yo me refiero con todo, no hace poquito lo decía. Y cada cosita que superamos es todo. Así que bueno, esas son las 3 recomendaciones para mí más importantes. Me gusta el concepto de fertilidad en tribu, porque plantear la fertilidad abre la posibilidad a que suceda. Cuando uno ya se plantea desde un lugar de infertilidad, cerramos la posibilidad del milagro. Mm. Muchas gracias, Empezó Maru. las palabras. No, Ujú. ustedes, chicas, gracias. Un episodio muy especial hoy y quiero resaltar algunos recursos, ¿no? Que fueron apareciendo en esta historia inspiradora, que fue primero el recurso del humor, quizás hoy después de 10 años, pero saber que es algo que tenemos a mano y escucharlo de otras historias y ponerle un poquito de humor a la nuestra, ¿no? Para no verlo todo tan trágico. El recurso de ponerle palabras a través de escribir o a través de leer, escuchar y darle sentido a esto que nos pasa y que a veces no nos cuesta ponerle un nombre o entenderlo, ¿no? El otro recurso que es el de compartir, poder hacer red desde lo profesional y ciencia, red desde par, red desde encontrar lo que me haga sentido a mí, porque hoy hay muchísimas terapias alternativas, vos hablaste de la salud mental, pero creo que lo fundamental dentro de la salud mental es cómo manejar este cóctel, esta montaña rusa de emociones que es inevitable transitarlas durante los caminos a la maternidad, tanto en búsqueda como en el embarazo, como en procesos de adopción, como en procesos de con el hijo en brazos, con el hijo adolescente. Entonces, siempre poder estar acompañados es fundamental. Y lo otro es, que me lo anoté acá especialmente, que es la palabra aceptar, ¿no? Aceptar lo que nos toca a cada uno para poder llevarlo de la mejor manera posible, con una actitud positiva, con una actitud que nos acompañe a vivirlo y a transitarlo de la mejor manera posible, que cada una sabrá cuál es, ¿no? Porque esto no hay recetas. Bueno, gracias. Vivimos emociones hoy y un mix de cosas. Nuevamente, muchas gracias, Maru, por contarnos tu historia. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedamos en contacto. Seguimos. Hasta la próxima para todos.